En el nombre de Dios Padre, en el nombre de Dios Hijo, en el nombre de Dios Luz, Espíritu Santo. Santísimo Dios, en esta noche queremos adorarte, exaltarte y glorificarte. Bendito seas, porque tú eres el Todopoderoso y en ti nos regocijamos los hombres de la tierra. Ansiosos y deseosos de ti, de poder recibir tus santas bendiciones, de recibir de tu grandeza y de tu poder, de poder ser, Señor, cada día más bendecido. Por eso te pedimos que nos bañes con tu Espíritu. Regocijes dentro de nosotros su hermosa y bella luz. Nos des sabiduría, inteligencia, discernimiento. Nos des el comprender lo que es bueno y lo que es malo, para que así hagamos solo lo bueno, ya que lo bueno es grato a ti y es para el bien nuestro. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, que seas tú dirigiéndonos en esta noche. Te pido que pongas en mis labios palabras de sabiduría y de verdad. Te pido a mis hermanos que le den la comprensión y que los guíes. Y que por el poder de tu santa palabra y por la fe de cada uno de mis hermanos, esta palabra se convierta en vida para ellos, en renovación, en fortaleza. Que eso les permita tener guía, ser luz para ellos. Pues tu palabra es alimento, tu palabra es lámpara para nuestros pasos. Tu palabra también nos sana y nos libera. Por eso nos disponemos una noche más, Espíritu Santo. Venimos a escudriñar tu palabra. Venimos a aprender de ella. Venimos a aprender sabiduría de verdad. Venimos a salir de la oscuridad de este mundo. Venimos a aprender y nos disponemos en ti. Nos entregamos a ti en cuerpo, alma y espíritu, para que tú, oh poderoso Espíritu de Dios, seas el que dirige y tomes dominio de nuestra mente, de nuestros labios, de nuestro cuerpo, y que seas tú apartando todas las fuerzas de oscuridad y del mal. Que seas tú, Espíritu Santo de Dios, como te pedimos con fe, tomando dominio y control de todo nuestro alrededor. Permite que esta palabra, llegando a los corazones de tantas personas, haga y obre para gloria de nuestro Señor Jesucristo, para gloria de su santo reino y para edificación en nuestra vida de cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, nuestro Señor. Amén. Bueno, vamos a leer el capítulo de Éxodo 30, siguiendo hoy nos toca el capítulo de Éxodo 30. Entonces nos vamos a ubicar en el capítulo de Éxodo 30. Si quieren subir abajo, tienen que enviarme la invitación para subirlo y yo lo subo. La diferencia con TikTok es que acá sí tienes que poner, creo que la cámara, porque no sé cómo se desactiva la cámara. Entonces, si van a subir, saben que tienen que poner la cámara. Si no quieren poner la cámara, tienen que poner hacia un lado que no lo quiera ver, pero les va a activar la cámara. ¿Ok? Bien. Entonces nos ubicamos en Éxodo capítulo 30. Y dice, Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tus alabanzas. Harás asimismo un altar de madera de setín para quemar los perfumes o timiamas. Bueno, recordemos que veníamos hablando en el capítulo 29 que vimos, 28-29, vimos cómo Dios le indicó lo que eran las vestiduras sacerdotales y les indicó cómo debía ser el ritual, ¿ya? Vimos cómo mandó a construir el templo con unas indicaciones precisas. Vimos cómo mandó a hacer la vestidura de los sacerdotales con unos lineamientos precisos. Y también mandó cómo debían ser ungidos
y cómo deberían ofrecer ellos los servicios en ese momento sagrados. Eso es lo que habíamos visto en los capítulos anteriores. ¿Ya? Entonces ahora sale aquí y dice: harás asimismo un altar de madera de setim para quemar los perfumes o tiemiamas, que tenga un codo de largo y otro de ancho, es decir, cuadrado con 2 codos de altura, de cuyos 4 ángulos saldrán unas puntas o remates. Y los cubrirás del oro más puro, tanto su enrejado como los 4 lados y las puntas. Y formarás alrededor de él una orladura o cornisa de oro. Y debajo de la orladura 2 anillos de oro a cada lado, para introducir en ellos unas varas con que ha de ser transportado el altar. O sea, este era un altar que podía ser transportado de un lugar a otro. Estas mismas varas las has de hacer también de madera de setim y las cubrirás de oro. El altar lo colocarás enfrente del velo que pende delante del arca del testimonio y del propiciatorio con que se cubre el arca del testimonio, donde yo te hablaré. Recuerden que en las especificaciones que dio nuestro Señor a Moisés para la creación del altar y del lugar de oración, había una división, y en esa división hay un lugar, que es el lugar donde está el tabernáculo sagrado. No podían entrar los sacerdotes, sino simplemente ¿quiénes? Los sumos sacerdotes. En ese caso solo podía entrar Aarón y Moisés, que era el lugar donde Dios iba y les hablaba, y era allí donde ellos ofrecían los sacrificios por el pueblo. O sea, el sumo sacerdote hacía un sacrificio, ¿para qué? Para perdón de los pecados o propiciación por todo el pueblo. Ya, ese era ellos, y eran los únicos que podían entrar allí, a ese lugar sagrado. Hoy en el Nuevo Testamento ya no tenemos un altar en la tierra, ya no tenemos un templo donde Dios, porque Dios ha dicho que Él ya no habita en templos de roca. Entonces no podemos decir que Dios tiene una iglesia que tiene, por ejemplo, un templo donde Él habita en la tierra. No, eso es falso. Ninguno puede decir que Dios habita en mi templo. Eso es falso. Todo lo que hay donde nosotros nos congregamos son lugares de oración. Podríamos llamar casas de oración. ¿Ya? Hoy le llaman iglesia, pero eso en realidad son casas de oración. Con distintas formas, pero todos son casas de oración. En ninguna habita el Señor. ¿Ya? Dios no habita en templos de roca. Dios puede manifestar su presencia, su grandeza y su poder en algún lugar. Dios puede dejar una gracia sobrenatural sobre un lugar, sí. Pero la mayoría de las veces no es así. La mayoría de las veces las manifestaciones sagradas de Dios están acompañan ¿a quién? A su siervo, a la persona que va ungida. En este caso, por ejemplo, antes de crear el templo, las manifestaciones gloriosas acompañaban a Moisés. O sea, Moisés era el elegido de Dios y Dios respaldaba su obra, y por eso hacía cosas maravillosas con Moisés. O sea, Moisés cargaba la gloria de Dios. Dios respaldaba a Moisés con su gloria y con su poder. Así también el día de hoy. ¿Cuál es la diferencia entre el antiguo y el nuevo? Que antes esa presencia del Espíritu Santo solo estaba sobre Moisés y Aarón, y ahí es los que servían al Señor. Hoy el Espíritu Santo está para todos. ¿Sí? El Espíritu Santo descendió para todos, de tal forma que todos pudiéramos experimentar la grandeza del Espíritu Santo de la misma forma. Tú y yo podemos experimentar la misma grandeza del Espíritu Santo. ¿Por qué unas personas a veces experimentan cosas más maravillosas que otras?
porque esas personas tienen un acercamiento mucho más íntimo con Dios. Lo que llamamos tienen una relación muy estrecha y personal con Dios. Porque esas personas se han despojado mucho más de las cosas del mundo. Porque esas personas han renunciado mucho más a sí mismos. Muchas de esas personas han liberado sus corazones de esas ataduras que tienen. Y eso les permite poder tener un acercamiento y una experiencia mucho mayores a otros. Pero todos podemos tener la capacidad de poder experimentar la grandeza del Espíritu Santo. Por eso, indistintamente donde tú te pares y donde tú vayas, si tú vas con fe y tú has creído en la palabra de Dios y lo invocas, el Señor se va a manifestar. ¿Por qué? Porque Dios responde a sus promesas. Él le ha dicho, donde dos o más se reúnen en mi nombre, yo estaré allí. Una vez hablaba con una persona y hablamos acerca de esto, creo que era sobre, entonces, ¿cuál es la diferencia entre tantas denominaciones que existen hoy en día? ¿Ya? En Nao María dice, todos somos templo vivo de la luz del Espíritu Santo. Así es, todos somos templo vivo del Espíritu Santo. Exacto, porque Dios ya no habita en templo de roca, quiere habitar en nosotros. Él quiso sacar de esa gloria de allá, que en el Antiguo Testamento habitó en algún momento en el templo, ahora que habita sobre nosotros, sobre nosotros. Entonces, ¿qué hablaba con esta persona? Decía, yo le decía, mira, cuando nosotros estemos en la presencia de Dios, y ojo lo que le voy a decir, esto es muy importante. ¿Por qué si hay tantas denominaciones donde hay división y en todas esas denominaciones se presenta Dios? Se presenta en el sentido de que hay obras y manifestación. ¿Cómo sé yo dónde debería estar? Eso es una muy buena pregunta. Y resulta que es que Dios no está mirando la parte de si tú, cuando Dios vaya al día del juicio, no te va a preguntar es que tú eras pentecostal, tú eres cuadrangular, no te va a preguntar Dios eso. Pero hay algo que sí te va a preguntar, es que si cumpliste en obediencia a lo que Él pidió. Entonces, indistintamente, donde tú te reúnas, tú puedes experimentar el poder y la grandeza de Dios si tú lo haces con fe. Es más, ustedes han escuchado que hay personas que van donde personas que a veces no tienen ni la gracia de Dios, pero tú te dispusiste y abriste tu corazón para Dios en fe, por lo que Él te predicó, tú escuchaste esa palabra, pues va a actuar en ti, indistinto si el que la predicó está en gracia o no con Dios. Porque tu fe está sometida a lo que tú escuchaste de la palabra. Pero si tu fe está puesta en la persona, pues vas a recibirlo de la persona. O sea, no vas a recibir nada porque esa persona no tiene, hay personas, estoy poniendo el ejemplo, que no tenga la gracia de Dios. ¿Con qué quiero dar a entender con esto? Primero eso, que lo que suceda, las manifestaciones espirituales de Dios están dadas porque es el cumplimiento de una promesa de Dios cuando Él dijo, el que pida con fe recibirá, y donde se reúnan dos o más en mi nombre recibirá. Entonces, independiente de donde tú estés parado y con quien estés parado y el lugar que vayas tú lo vas a recibir porque estás cumpliendo, tú estás invocando de corazón el nombre del Señor, estás invocando su promesa, lo estás haciendo de corazón. ¿Cuál viene siendo la diferencia si habiendo tantas sectas, tantas denominaciones, entonces cuál es la diferencia? Entonces quiere decir que es normal que uno esté por allá y el otro por acá. No, porque de Dios no es la división la creó el hombre, pero eso no es grato a Dios. Pero tú me estás diciendo que en cualquier lugar yo puedo experimentar, ¿sí? En cualquier lugar puedo experimentar. Pero a la hora que tú te presentes ante Dios, resulta que hay cosas que son importantes para salvación. Y
y que no están en todos esos lugares. Están en un solo lugar. Y esa es la parte que hay que examinar. Porque, por ejemplo, si tú no te bautizas, tú no entras al reino de los cielos. Eso es claro. Y eso no puede tener ningún lugar de titubeos. Y eso no tiene ningún tipo de pelea. No creo que exista algún cristiano que me diga que sin bautizo yo puedo entrar al reino de los cielos. Eso es claro. Sin bautismo no entramos al reino de los cielos. Partimos de ahí. Entonces, si tú no te bautizas, entonces vamos a suponer que tú estabas en una denominación y tú no te bautizaste o tú dijiste, no, yo me bauticé allá. Resulta que el Señor estableció por medio de los apóstoles, dio una autoridad. Entonces vamos a suponer que el de allá vino y me dijo, yo me bauticé allá. El de acá dijo, yo me bauticé acá. El de acá dijo, yo me bauticé acá. Y el Señor le dirá, pues, de todo eso yo no le he dado la autoridad a esas personas. Y esa persona, ¿por qué te casó? No, él me predicaba y me dijo que me bautizaba. Ahí ya comienza el problema. Y esa es la parte que tenemos que meditar y pensar. Que eso ya no es lo que yo siento, o si vi que ese día ahí con esa persona yo oré y experimenté algo bonito y sucedió algo bonito. No, eso es muy diferente. Experimentaste algo bonito, pero esa persona tiene la autoridad de Dios para bautizarte. Eso es muy diferente. Fuiste allá y allá, yo fui, me oré y me sané. Sí, te pudiste sanar, pero esa persona tiene la autoridad para casarte. Ay, yo fui allá y me gustó allá. Y esa persona tiene la autoridad para consagrar el cuerpo y la sangre de Cristo, que el Señor dijo, el que no come mi carne y no bebe mi sangre no entra al reino de los cielos. O sea, hay tres cosas por las cuales si tú no las cumples no entras al reino de los cielos, porque dice allí. El Señor dijo, bautismo. El que no nazca del agua y del espíritu no entra al reino de los cielos. O sea, hay que bautizar, porque dice el que no nazca del agua, que no nace del agua y del espíritu. Bautismo totalmente necesario. El que no coma mi cuerpo y no beba mi sangre no entra al reino de los cielos. O sea, el que no comulga el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, ay, allá, pero allá el que me oró allá me ofreció la Santa Cena. Pero él tiene la autoridad para consagrar. Ay, es que yo fui allá y allá también hicieron, y él tiene la autoridad para consagrar. Ellos te pueden ofrecer eso, pero el problema es quién tiene la autoridad para eso, porque hay muchos que son usurpadores, que se han hecho llamar. No todos son ministros, todos pueden orar en el nombre del Señor, todos pueden orar en el nombre del Señor. Aquí la discusión es quiénes son los ministros, y ahí es donde viene el gran, lo que ustedes tienen que examinar, porque solamente una parte son ministros. Y esos son los que yo tengo que examinar. Entonces, yo tengo que mirar también un contexto de la historia, mirar cuáles son esos ministros, para yo saber que solo ellos son los que me pueden llevar y dar y suministrar lo que Dios ha dado en esa autoridad. Por ejemplo, hay muchos pueden decir, ay, es que allá me casó, es que él me dijo que fuera donde el notario, el de allá me casó. Y él tiene la autoridad. El notario tiene la autoridad cuando la recibió. El que allá donde fuiste tiene la autoridad. El que fuiste allá acá tenía la autoridad. No es porque yo quiera, no es porque yo un día sentí bonito, no. Las cuestiones aquí están dadas por un orden y Dios entregó una autoridad a los apóstoles y ellos recibieron y ellos tenían que mantener ese tesoro y esa autoridad la iban dando por sucesión. Eso es lo que llamamos sucesión apostólica. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque las personas hoy en día se basan en decir, ay, pero es que allá donde yo voy, allá ahora es más bonito y allá se ven unas cosas maravillosas. Se pueden ver. Allá donde yo voy, eso cantan bonito y yo me siento bonito. Y puedes ver, allá se sanó, allá profetiza. Pero estamos hablando en términos de quién tiene la autoridad ministerial. ¿Quién tiene la autoridad ministerial para cosas como bautizarte, entregarte el cuerpo y la sangre de Cristo? Y tercero, casarte. Porque es muy triste que todavía haya cristianos al día de hoy que crean que un notario los puede casar. O sea, ¿cómo nosotros como cristianos? Déjeselo ustedes al mundo.
las personas, pero ¿cómo puedo yo creer que un notario me va a casar? Porque es que cuando tú te casas, tú estás recibiendo la bendición de Dios. Y un notario no tiene la autoridad de Dios para darte la bendición. ¿Quién te puede dar la bendición? Un ministro de Dios. Entonces, los ministros de Dios son los únicos que te pueden dar la bendición. Y por lo tanto, ahí ya tú estás casado. Si no fuiste y te casaste, te presentaste hasta el ministro, usted no está casado. Y quien no está casado vive en unión libre, y quien vive en unión libre vive en fornicación. Y entonces tampoco puede entrar al reino de los cielos. Entonces mira que hay tres cosas muy importantes: bautismo, la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo y el matrimonio. Bueno, es en caso de las personas que se casen, porque es válido aquel que se quede solo. Como dice, se puede contener, ¿sí? Porque hay personas que sin necesidad de ser sacerdote. Por ejemplo, yo tengo unas primas, ellas no, no se han casado, no son monjas ni son sacerdotes, y se han mantenido solteras. Y eso es válido, con eso tú no te vas a condenar. Si tú te mantienes en pureza, en castidad adecuada para Dios, ¿qué pasa? Usted no tiene ningún inconveniente, ¿ya? No tiene ningún inconveniente. Entonces, es muy importante saber distinguir eso. Tenemos que saber distinguir qué es ir a un lugar donde yo siento bonito, donde pueden suceder cosas bonitas, y otra es tener la autoridad de Dios, porque no todos tienen la autoridad de Dios. Yo puedo hacer que en mi oración con fe haya una manifestación del Espíritu Santo. Sí, Señor. Podemos tener eso. ¿Ya? Podemos tener eso. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Entonces, leyendo en el capítulo 30 donde íbamos, ¿por qué les dije esto? Porque estamos hablando de que ya Dios no habita en templos ¿de qué? En templos de roca. ¿Sí? Todo lo que existe hoy podríamos decir, son casas de oración o lugares de oración. Y recuerden que en los primeros siglos, si usted estudia los primeros siglos, oraban en las casas. Y eso le llaman casa de oración. Y esas eran las iglesias antes, los lugares en las casas. Se reunían a veces en los parques. Pablo habla donde él predicó en lugares públicos. Y es que no se necesita construir un templo para predicar la palabra de Dios. Ese es el afán del hombre hoy, tener un lugar, un templo para predicar, y no se necesita tener un templo. Hay que preocuparnos por tener ¿qué? La gracia de Dios. Tener la gracia de Dios. Entonces mira lo que dice aquí. El altar lo colocarás enfrente del velo. Bueno, pues está viendo el arca de la alianza cómo era. Le iba a mostrar cómo era esa arca de la alianza, el templo, donde había un lugar sagrado y la división. ¿Sí? Había un lugar sagrado y un lugar, como dice, donde solo podía entrar Moisés y otro donde podían entrar los otros. Vamos a ver si consigo una foto aquí para mostrarle cómo era la división. Que era separada por un velo. Ve, aquí les voy a mostrar. Vamos a ver si me deja aquí. Le voy a mostrar una foto para que usted tenga más o menos una idea. Ve, le voy a mostrar aquí. A voltear la cámara ahora. Si están viendo aquí en el templo, este es como la imagen del templo. Esto que están viendo aquí de azul, este es
el telón que separa. A esto que están viendo aquí, este es el arca que estamos leyendo ahora mismo. Esto que están viendo aquí es lo que estamos leyendo ahora mismo, que mandó a construir Dios con madera y recubierta de oro. ¿Sí? Que tiene unas varas que eran para transportarlo. Podía sacarse y luego traerse aquí. Este era el velo que los separaba. Y adentro aquí, a este lugar solamente entraba Moisés y Aarón y los sumos sacerdotes. Más adelante, ¿ya? Este lugar podían entrar ya los sacerdotes, ¿ya? Y para acá había un lugar que era afuera. Si vemos acá en esta otra foto, que ya era el lugar donde podían entrar las personas. Pues eso, para que tuvieran ideas más o menos, tuvieran ustedes más o menos idea de lo que Dios les mandó a construir. Entonces dice, el altar lo colocarás enfrente del velo que pende delante del arca del testimonio y del propiciatorio con que se cubre el arca del testimonio, donde yo te hablaré, diciéndole a Moisés. Y Aarón quemará sobre él cada mañana incienso de suave fragancia, lo quemará a tiempo de aderezar las lámparas. Y al atizarlas al anochecer, quemará también el perfume delante del Señor, lo cual se observará entre vosotros perpetuamente, de generación en generación. Nunca ofreceréis sobre este altar perfume de otra composición, ni oblación alguna, ni víctima, ni libaciones. Una vez en el año hará Aarón la expiación del altar, rociando sus 4 puntas con la sangre de las víctimas ofrecidas por el pecado, y con ella aplacará a Dios por vuestras generaciones. Será esta cosa santísima en el acatamiento del Señor. Esto es muy importante. Tenía que ofrecerlo cada año. Si ustedes leen el Nuevo Testamento, veía que el Señor cada año celebraba una fiesta en Israel cada año. Y que era muy importante, porque en esa fiesta los sumos sacerdotes ofrecían un sacrificio para expiación de los pecados de todo el pueblo. Y por eso para ellos era solemne y muy solemne esa fiesta. Tanto porque Dios lo había mandado, porque la finalidad era expiar nuestros pecados. Porque esa era la forma en que antes podíamos expiar los pecados. Antes tú ibas y ofrecías. Ahora, antes tú llevabas una ofrenda material, pero obviamente tenía que haber arrepentimiento en ti, no era simplemente el hecho, sino que luego comenzó eso, que las personas ya simplemente llevaban la paloma, o llevaban llevaban el cordero o el animal, y ya con eso quedarían las cosas sin tener que cambiar el corazón. Fueron desfigurando la intención y lo que Dios pedía que hiciera. ¿Sí? La intención de Dios era que ellos, a esa intención del corazón de arrepentimiento, le unieran una ofrenda. Le unieran una ofrenda a Dios, un ritual sagrado, presentarle a Dios una acción. Buscaba a Dios que presentaran una acción, que ofrecieran algo a Dios. Y les ofreció y les pidió el cordero. ¿Por qué? Porque el cordero vendría siendo la imagen de ¿qué? De nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios. Por las características del cordero. Y por eso lo pidió a ellos. Y eso sí, entonces los sumos sacerdotes, en este caso Aarón, iba a hacer cada año un sacrificio de expiación. Ya con la venida de nuestro Señor Jesucristo se acabó eso. ¿Por qué? Porque, como les dije en los capítulos anteriores, nuestro Señor Jesucristo vino a hacer ahora ese último y único sacrificio. Por eso, cuando usted dice que ora por un muerto, usted está anulando, porque la palabra en hebreo dice: el Señor hizo un único sacrificio por la salvación de todos. Entonces, si hay un único sacrificio y decimos que la Eucaristía es un sacrificio, entonces cuando yo hago la Eucaristía, yo estoy remembrando
Estoy recordando este sacrificio, el de nuestro Señor Jesucristo. El que se dio, ¿por qué? Por el pecado de todos. ¿Sí? Entonces, esto no puede volver a suceder. Porque si el sacrificio de Cristo tiene que volver a darse, entonces quería decir que el primero no tuvo no cumplió su finalidad. Entonces, la Eucaristía, ¿qué hace? La Eucaristía es remembrar el sacrificio, el poder del sacrificio para dárnoslos a nosotros. Entonces, en la Eucaristía, nosotros vamos a recibir poder de ese santo sacrificio. Que el primero, ¿cuál es? Que nosotros podamos ser expiados de nuestros pecados. Pero ahora ya no tengo que ofrecer nada. ¿Por qué? Porque el Señor se dio como una ofrenda agradable al Padre y como única ofrenda. ¿Ya? Como única ofrenda. Entonces ya no tienen que dar más ofrenda. Por eso no hay que llevar ningún tipo de ofrenda. No hay que dar ningún tipo de ofrenda para nosotros sentirnos que Dios nos perdonó. Es más, está muy mal pensar que yo voy a dar una ofrenda para ver si Dios me perdona. No puede haber ese pensamiento al día de hoy en un cristiano, de que voy a dar esta ofrenda para ver si Dios me perdona. No, no puede existir ese pensamiento. Como tampoco es aceptable el pensamiento de que voy a llevar esta ofrenda para ver si Dios me perdona o me prospera. Porque estaríamos hablando entonces de un Dios de una transacción. Te voy a dar, Dios, para que me des y me prospere. No, Dios te prospera en virtud de tu obediencia. Dios te prospera en virtud de la vida que tú llevas. Cuán entregado estás a Dios. Cuán propicio te muestras tú para saber administrar. Porque te voy a decir una cosa, si tú no eres propicio para administrar, ¿cómo Dios te va a dar a ti grandes bienes si tú no eres propicio? No creo que Dios te va a dar a ti una riqueza si las riquezas te van a hacer perder o las vas a hacer, como dice, se te van a ir como agua en las manos. Todo tiene también que Dios Él da según la capacidad de cada uno. Recuerden que a uno le dio 10, a uno le dio 5 y a uno le dio 1. ¿Por qué al de uno le dio 1 y no le dio, como dicen algunos, debió darle a todos por igual? Y Dios no le da a todos por igual. En ese evangelio está mostrando claramente que no. A uno 10, a uno 5, a otro 1. Y no se equivoca cuando da. Porque al que le dio 10, ¿qué pasó? Le dio 10. Al que le dio 5, ¿qué pasó? Le dio 5. Y el que le dio 1, ¿qué hizo? La enterró y no le dio nada. Le dio 1. Se le devolvió. O sea, el de 10 devolvió 20, el de 5 devolvió 10 y el de 1 la misma moneda que le dio. Y dijo, tú eres un Dios que recoge donde no siembra y eres severo. Entonces se llenan de miedo, no hacen nada por la obra de Dios y se van y se pierden a hacer las cosas del mundo. Entonces, si tú todavía estás anclado en una vida en el mundo, no has renunciado, ¿cómo quiere que Dios? Ahora, tú puedes conseguir muchas riquezas no estando en los caminos de Dios, porque los hombres más ricos hoy de la tierra, no son creyentes en Dios. Entonces, si la cuestión es por dinero, no es necesario con Dios. Entonces, cuando vayas a buscar a Dios, tienes que ponerte a pensar que tu finalidad no es buscar a Dios por dinero. Esas cosas llegan por añadidura según la medida de Dios y según tu capacidad. Por eso nosotros, con sinceridad, dice, dedícate a lo mío, que yo me dedico a lo tuyo. Esa es la finalidad del pensamiento, dedícate a lo mío, que yo me dedico a lo tuyo. Entonces dice aquí, en el versículo 11, habló nuevamente el Señor a Moisés diciendo, cuando formares el encabezamiento de los hijos de Israel, cada uno dará alguna cosa al Señor en precio de su rescate. Era importante en ese tiempo la ofrenda que nosotros damos material. Era importante la ofrenda material. Porque la intención de Dios no era tanto la ofrenda que podías dar, porque ¿qué podía significar una ofrenda para Dios? Era la significación de lo que Él quería hacer en cada uno, que diéramos, que pudiéramos ser capaces de despojarnos. Cada uno dará alguna cosa al Señor en precio de su rescate, y empadronados que estén, no habrá entre ellos ningún desastre. Y lo que dará
a cada uno de los que fueren alistados en un medio ciclo, según el peso del templo. Un ciclo tiene 20 óbolos. La mitad de un ciclo es lo que se ha de ofrecer al Señor. Entonces había unas medidas que se entregaban a Dios para estos rituales. El que sea comprendido en el censo por tener más de 20 años pagará ese rescate. El rico no dará más de medio ciclo, ni el pobre dará menos. Aquí uno dirá, parece que no es como justo Dios, dirán algunos. Mira que le cobraba lo mismo, ¿quién? Al rico como al pobre. Porque mire que dice aquí, el rico no dará más de medio ciclo, ni el pobre dará menos. Había una medida igual para el rico y para el pobre. ¿Cuál era la finalidad? La finalidad era entregar sin mirar cuánto da el otro, cuánto doy yo. Porque Dios lo que quería era que todos diéramos, ofreciéramos lo que Él ha destinado y ha pedido. El pobre, para que en Él se muestre, su sacrificio. Y en el rico, para que se muestre la obediencia. Porque al rico eso no le va a faltar, pero crean obediencia en el rico. Y en el pobre puede ser una medida igual al rico, pero en una medida que podía manejar el pobre, y enseñaba que si él daba al igual que el rico, él podía darse cuenta que Dios no está distinguiendo entre rico y pobre, que Dios tiene una mirada igual para rico y para pobre. Y enseña también al pobre que a dar igual, que se dé igual que rico. ¿Ya? No mirar esas diferenciaciones que hoy a veces nosotros hacemos. Dice, recogido el dinero ofrecido por los hijos de Israel, lo depositarás para el servicio del tabernáculo del testimonio, a fin de que sea como una memoria de ellos en la presencia del Señor y sirva de expiación para sus almas. Habló asimismo el Señor a Moisés diciendo, harás también una concha o vasija de bronce elevada sobre una basa, para que sirva para el lavatorio, y lo colocarás entre el tabernáculo del testimonio y el altar de los holocaustos, y echada agua. Se lavarán Aarón y sus hijos las manos y pies, cuando hubiere de entrar en el tabernáculo del testimonio y llegarse al altar para ofrecer en él los perfumes al Señor. No sea que de otro modo sean castigados de muerte. Estatuto perpetuo será este para Aarón y para todos los de su descendencia que deben sucederle. ¿Sí? Que deben sucederle. Habló todavía el Señor a Moisés, diciendo, tomarás drogas aromáticas, es a saber, el peso de 500 ciclos de mirra de la primera, y más excelente, y la mitad, esto es 250 ciclos de cinamomo, 250 igualmente de caña aromática, de casia o de canela 500 ciclos, al peso del santuario, y de aceite de olivas la media de un hin, con lo que formarás el óleo santo de la unción, ungüento compuesto según el arte de perfumería, y unirás con él el tabernáculo del testimonio y el arca del testamento, y la mesa con sus vasos, y el candelero y sus utensilios, el altar de los perfumes, el de los holocaustos y todos los muebles que pertenecen a su servicio. Entonces, si se dan cuenta por qué hoy los sacerdotes, aparte de utilizar las vestiduras, que son un poco parecidas a las que dictó el Señor, algunas cosas hoy se utilizan, no exactamente como Dios las mandó en el Antiguo Testamento, pero tienen un origen característico que viene de ahí. ¿Cuál es? Mira que ellos
utilizaban, Dios mandó a hacer un perfume, le dio los ingredientes para hacer un perfume, para que aromatizaran el altar. Y mira qué hacen en las fiestas solemnes los sacerdotes. ¿Cogen qué? Cogen el incienso y riegan incienso alrededor de qué? Del templo. Y algunas veces lo tiran sobre qué? Sobre los feligreses. Pero está todavía que la intención de qué? De que a Dios es importante esa expresión solemne de las cosas. ¿Cuál es el problema de hoy en día? Que todas estas expresiones solemnes que tienen en la iglesia son muy bonitas y sé que a Dios le pueden gustar. El ritual de la mirra, del incienso, el ritual, las vestiduras, los cantos, la presentación del altar bien bonito, las flores, esas son cosas que sí, son solemnes y muy importantes porque le estamos presentando a Dios que el lugar donde vamos a reunir lo estamos haciendo porque queremos ofrecer algo bonito. Pero si eso no lleva de la persona que ofrece la gracia, la santidad, eso se queda ahí en algo que, en un santuario más. Porque lo importante para Dios es que nosotros podamos ser dignos de presentar ese santuario adornado. ¿De qué sirve tú adornar algo bonito si tú llevas las manos manchadas, tus vestiduras manchadas? ¿Cómo te vas a presentar o le vas a presentar al rey oliendo feo? Es como decir, tú le vas a presentar al rey un altar donde estás echando perfume y lo estás adornando, pero tú estás oliendo feo, parece que tuvieras llagas sobre ti, tienes una mala presentación, el vestido manchado, porque toda esa es la presentación de uno cuando vive en el pecado, que no se ve, pero se ve espiritualmente. No tiene sentido. Entonces, lo primero que debe existir es que la presentación mía, teniendo una buena presentación, yo hago entonces la presentación de ella. Entonces, por eso ustedes ven que la iglesia todavía sigue presentando toda esa cuestión. Mira que la iglesia lo hace. Prende el incienso, prende la mirra. Sobre todo lo hacen en Semana Santa. Entonces dice aquí, así santificará todas estas cosas y ellas quedarán santísimas o muy sagradas. El que las tocare se santificará. Ungirás a Aarón y sus hijos y los santificarás para que ejerzan las funciones de mi sacerdocio. Ojo a esto. Mira lo que dice la versión, el versículo. Así santificarás todas estas cosas, o sea, cumpliendo el ritual de ungirlas con el perfume de óleo que Dios mandó y ofreciéndolas, Moisés, santificarás ¿qué? Esas cosas. Y dice aquí, y el que las toque se santificará. Eso, ojo con eso, santificar, o sea, imagínate cómo sería, con el hecho de poder tocar lo que estaba santificado te podía santificar. Y a los hermanos protestantes o a la gente le puede parecer loco que pueda ser que algún tipo de imagen pueda tener algún tipo de poder. Ahora, hoy en día hay más engaño que verdad. Pero si Dios le pudo atribuir a algún objeto un poder, y mira que se lo atribuyó, guarden ustedes esa cita bíblica para mostrarle por lo menos a los protestantes, decirles eso. Mira que Dios le entregó, aparte de la serpiente de bronce, ofreció aquí también aquello que es santificado, aquello que es ofrecido a Dios. Entonces, de ahí nace la expresión de que nosotros, y es válido, presentar objetos sagrados. Presentar objetos sagrados. Voy a contar algo, uno no debe apegarse a esto. Ojo a esto lo que voy a decir.
Espero que lo que voy a decir lo puedan entender. Uno no puede apegarse de creer que si yo tengo rosario puesto, estoy, estoy libre de todo mal. Y si no lo tengo, entonces estoy despojado de la protección de Dios. No. Pero Dios puede hacer, bendecir y hacer que esto pueda tener un efecto. Puede suceder a la hora de la lucha tal vez con el enemigo. Puede ser posible. Voy a contarle un caso. Una vez yo conocí una muchacha que ella me dice que cuando ella tuvo 15 años, sus abuelos eran agricultores, eran campesinos. Y ellos, eh, resulta que ellos eran personas que ellos sembraban y tenían grandes siembras. Resulta que hubo un tiempo que no, todo lo que estaban sembrando les llegaba una peste, bueno, no les estaba dando y a ellos les pareció muy extraño. Entonces, en esas cuestiones supersticiosas, alguien les dijo, oye, pero eso está como extraño, ¿no será que ustedes le están haciendo brujería, algo así? Ellos le llenó y total que ellos consultaron, pero hicieron lo peor. En vez de consultar con alguien de Dios, consultaron verdaderamente, fue con un brujo. Y resulta que fue ese brujo allá y el brujo le dijo que sí, efectivamente alguien les había enviado un duende para que les pusiera, se les comieran los sembrados y se los dañara. Entonces el brujo le dijo que les iba a quitar, que les podía quitar eso. Entonces le dijo, bueno, listo, ¿y cuánto es eso? Entonces el brujo obviamente le pidió un dinero, le dijo, yo mañana vengo. Y cuando fue, le pidió un dinero y le dijo, necesito que usted consagre, me dé un dinero y que consagre a su nieta. O sea, que el bicho, el Satanás, estaba pidiendo consagrar a la nieta, que era virgen, y un dinero que estaba pidiendo. Entonces, ella fue y los abuelos pues aceptaron. Resulta que ella, la niña, la que iban a consagrar, ella tenía una medalla de la Virgen María. Esa medalla se la entregaron, estaba bendecida, se la habían llevado y se la habían presentado para bendecir, la habían hecho bendecir. Y ella la tenía, pero no, ¿cómo es que? No, no se veía, ella lo tenía. Y resulta que el brujo le dijo, bueno, yo voy a venir para hacer un ritual, una oración. Entonces dijo, bueno, vas a hacer esto, la mandó a hacer algo en las noches que hiciera, no me acuerdo qué era. Entonces yo voy a hacer una oración y después vengo en tantos días para que hagamos. Y él fue, comenzó a hacer su ritual y en una de esas llegó allá y decía, pero es que hay algo que está interfiriendo que no me permite hacer ritual. Entonces cuando le comenzó a hacer algo a la oración ella, decía, pero es que hay algo que no nos permite hacer y no encontraba qué era. Entonces, hasta que la misma niña, creo que, es que no me acuerdo exactamente el testimonio, lo que quiero dar a entender es el mensaje del testimonio, porque no me acuerdo exactamente cuáles fueron las palabras. La niña dijo, no será, sacó, y cuando él vio la medallita, la imagen se impactó y dijo, claro, eso es, tienes que quitártela y arrancarte. Y ella no decidió no quitarse. Entonces los abuelos menos mal que recapacitaron y dijeron, no, se dieron cuenta ahí. No, pues se dieron cuenta después, sabían que era un brujo, pero después que les dijo eso fue como que cayeron en cuenta. Entonces, mira que no es una protección para salvación, pero sí te puede hacer, como dice, para ciertos cosas que mandan de brujería y algunas cosas así. Uno no debe poner la fe puesta en ello. Pero ¿qué quiero dar a entender? Que por eso uno puede llegar y presentar las imágenes. Porque el mismo enemigo puede utilizar esta misma te la puede hacer para embrujarte a ti. Y eso tienen que tenerlo en cuenta. El enemigo eso utiliza
cosas sagradas. ¿Para qué? Para hacerlo. Pues puedes coger y alguien te lo puede embrujar y te dice, mira, póntelo. Y comienzas tú a sufrir de enfermarte. Así también utilizan imágenes, porque también está el testimonio de Francisco, de una mujer que era rica y tenía una imagen, se la regalaron, y en mármol, propio mármol, se la habían traído de Italia, una virgen hermosa. Era una familia rica en Medellín, tenía mucho dinero y comenzaron a ir decayendo. Y alguien le dijo a las señoras que fueran allá donde nuestro hermano Francisco y le llevaron la imagen. No, él le dijeron que esa imagen es el que lloraba sangre. El que lloraba sangre. Entonces él le dijo, bueno, tráigame la imagen para ver, porque si el Señor permite que esa imagen llore sangre, pues miramos a ver. Y él veía y tocaba y veía que sí era como de sangre, pero él trataba de mirar si había un engaño, la miraba por debajo, se dio cuenta que estaba tapada y todo eso. Entonces él lo que dijo fue, le dijo a la persona, bueno, yo le voy a orar al Señor porque me parece extraño esto. Si esta imagen el Señor me muestra a mí que está siendo embrujada, yo la rompo enseguida. Pero si el Señor muestra que en verdad le está permitiendo esto, pues la conservamos y miramos cómo hacer. La señora dijo, pero ¿cómo va a suceder eso? Le voy a pedir al Señor, la señal va a ser, le voy a pedir al Señor. Sin yo tocarla a usted, le voy a pedir al Señor que si hay algo sobre eso y está cayendo sobre usted, usted caiga. O sea, usted, sin yo tocarla. Y él dijo, ay, pero me va a pasar algo. No le va a pasar nada. Eso sí, sepa usted que voy a romper eso. Bueno, total que él oró y preciso, cuando alzó las manos al cielo, invocó el nombre del Señor y oró, se cayó y se desplomaron la señora, la dueña de la imagen, porque fue con otra amiga, la amiga no. Pues obviamente, ¿qué pasa? La imagen estaba embrujada y la imagen era la que había llevado la ruina a la casa porque se estaban arruinando. ¿Y qué pasó? Mucha gente supuestamente estaba yendo allá porque la imagen que botaba que lágrimas de sangre. Y había gente llegando allá, pero eso lo que estaba trayendo era ruina. Entonces, mira que el enemigo puede utilizar también, o esta gente, estos hechiceros, estos brujos, pueden utilizar también cosas sagradas, una imagen, escapulario, esas cositas de la Virgen, y con eso también. Por eso entonces, por eso es que uno hace que llevarla donde quién, donde el sacerdote, presentarla para que él las presente al Señor, porque quien bendice no es el sacerdote, porque bueno, ese es otro error que ellos cometen, porque ellos tú le entregues, le pones en la mano y te ponen la mano ahí y te ponen la mano ahí y no hacen ni oración y ya, no, esa no es la oración, porque la oración es ellos presentarle al Señor. Ellos deberían decir, Señor, a ti te presento como ministro tuyo este escapulario, para que tú en tu grandeza y poder hoy la bendigas, la llenes y que ninguna acción del enemigo pueda recaer sobre ella y sirva de imagen y de protección para la persona que la lleve. ¿Ya? Pero eso de decir yo te bendigo, que quede bendecir y listo. No necesariamente que. ¿Por qué? Porque debe ser invocada la bendición. Porque sucedió que una vez también alguien llevó donde un sacerdote y nuestro hermano Francisco estaba allí cuando alguien le llevó a ese sacerdote una imagen para que la bendijera. Le dijo, bendíceme la imagen y estaba, bueno, yo te bendigo. El Señor le habló y le dijo, dile a ese sacerdote que quién es el que bendice, él o yo soy el que bendigo. Porque ellos dicen, yo te bendigo. No, ellos no bendicen, ellos invocan la bendición de Dios, que son dos cosas diferentes y que tenemos que tener en cuenta. Ellos invocan la bendición de Dios. ¿Ya? Entonces, es muy importante que tengan en cuenta. Miren, ustedes, desde el Antiguo Testamento, las cosas eran consagradas, eran bendecidas y Dios las santificaba. Y por medio de ellas también se santificaba la persona. Hoy no nos vamos a santificar por una cosa esta, por muy bendecida que esté. Pero lo que nos quiere dar a indicar es que las imágenes y todo eso,
pueden servir para para llevar para ser bendecidas, pero también las puede utilizar el enemigo ¿para qué? Para hacernos algún maleficio. Eso tienen que tenerlo en cuenta. Entonces dice aquí, dirás también a los hijos de Israel, este óleo de la unción será consagrado a mí entre vosotros y entre vuestros descendientes. Nadie se ungirá con él, ni haréis otro de semejante composición, porque queda santificado y por santo lo habéis de tener. O sea, nadie podía hacer, o sea, solo ellos tenían que hacer ese perfume y mantenerlo, porque mira que era la bendición. Dios estaba poniendo una bendición en ese perfume, y el que le echaba ese perfume venía una acción. Por eso nosotros, hoy en día, esa mano de Dios no se ha acabado. Dios puede coger, vea, yo puedo tener aquí, y eso es lo que va a suceder a futuro. Mire, nosotros hoy en día, las personas hoy en día, sufren de tantos malestares, de tantas enfermedades. Y la medicina que hoy nos están dando los hombres es una medicina que no cura. Te tapa una cosa, pero te destapa otra. Te cura una cosa, pero te pone otra. Por eso, la mejor medicina hoy es la fe del hombre, y uno puede acompañar ciertas cosas. Por ejemplo, el aceite consagrado, echarlo puede ser una opción. La otra, usted puede coger un vaso de agua, usted lo coge con fe, se lo presenta al Señor, oye, para aquellos que tienen la autoridad, lo presentan a Dios y le pueden pedir a Dios que se convierta en la mejor medicina. Y Dios, si usted tiene fe, lo pide con fe, usted puede hacer Dios que eso se convierta en la mejor medicina. Lo que pasa es que nos falta la fe. Y la medicina del último tiempo del ser humano va a ser la fe. Así que si usted está creyendo que usted se va a librar con la medicina del hombre, la medicina del hombre nos va a enfermar más. Por eso, ahí creo que tenemos que volver a la medicina divina. Y hoy en día la medicina que tenemos es el agua. Pedirle a Dios con fe que bendiga el agua y que se convierta en la medicina para sanación. Vea, coger el agua. Hay tantos testimonios hoy en la comunidad de personas que con el agua bendecida han sido sanas. Hace poquito escuché de un amigo de aquí de la comunidad, que un día un drogadicto se acercó donde él le quiso decir que quería dejar la droga, y le bendijo el agua y le dijo, te vas a tomar esta agua 3 buches diarios en la mañana al levantar. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hace un Padre Nuestro y un credo. Y le dice y recuerdo que él me dijo que a los días la persona le dijo que ya estaba sintiendo menos deseo de consumir la droga. También hay testimonio de personas que han tomado esa agua y se han sanado de otras cosas. Y que hay personas que le echaron de esa agua en el ojo y se les sanó el ojo. Testimonio. Entonces, ¿qué pasa? Mira que Dios ungía los óleos y los hacía sagrados, los hacía poderosos. Por eso cuando ustedes se coman los alimentos, miren, los alimentos hoy están tan contaminados en el mundo que hoy raramente podemos comer un alimento que sea puro de la tierra, porque si no llevan tantos químicos, llevan es artificial, llevan una cantidad de conservantes, bueno. Por eso cuando uno hoy tenga el plato de comida en la mesa, siempre debe pedirle a Dios, presentarlo a Dios. Yo soy de las personas que se lo presento a Dios, y aparte de presentarlo y de darle gracias a Dios, le digo, Señor, que por tu poder y tu grandeza, yo te pido que estos alimentos, si es tu santa y bella voluntad, se conviertan en alimentos de sanación para mi cuerpo. Tienen que pedirle a Dios, hay que pedirle a Dios con fe y en grande, que puede hacer que esos alimentos que tú te comes se conviertan en alimentos de sanación para tu vida. ¿Ya? Pida y te sale, puede hacer que ese alimento que estaba haciendo de pronto hasta malo se convierta en algo puro y te pueda ¿qué? Alimentar y te pueda sanar el agua. Otra, ¿cuántos consumen la Eucaristía y le piden que esa Eucaristía se convierta en la mejor medicina? La Eucaristía también es un alimento poderoso. Entonces, pero todo está ¿qué? En la fe nuestra.
Hola, hermano Edinson. Mira, tenemos un testimonio aquí con mi hermano Edinson que está conectado. Una vez estábamos en Cartagena, estábamos los tres en Cartagena y estaban las olas normales. Y él dijo, vamos a pedirle al Señor una ola grande que nos arrastre. Nuestro hermano la pidió y él se le pidió al Señor con fe y vean, nos mandó el Señor una ola tan grande que uno de nuestros hermanos que nunca había estado en el mar se asustó y esa ola nos arrastró. Pero fue así como lo pedimos y no hubo más olas más grandes, solo fue eso. Cosas más maravillosas que Dios nos permite ver y nos permite experimentar y vivir. Con la fe podemos experimentar grandes cosas en el Señor. Pero es muy importante eso. Mire que lo está diciendo en el Antiguo Testamento, cogió Dios un perfume, lo hizo tan sagrado que decía, el que se echara ese perfume se santificaba. O sea, imagínese usted, Dios santificaba por medio de un perfume. No puede Dios entonces sanar por medio de qué? De aquello que nosotros presentemos a Dios. Preséntale lo que quiera, pero es con fe. ¿Qué necesitamos hoy? En realidad tener un corazón dispuesto. Porque verdaderamente a veces buscamos a Dios es porque necesitamos la sanación. Y por eso no recibimos la sanación. Porque sabemos, Dios sabe y conoce tu corazón y sabe que simplemente quiere es que sanarte para volver al mismo lodo, al mismo lodazal, a la misma perdición de antes. Las personas a veces le piden a Dios para volverse nuevamente al mismo lodo. Como los marranos, como los cerdos y como el perro que vuelve al vómito. Entonces, si tener eso te va a hacer que persevere en oración y pedir a Dios, pues saber que si te lo quita te va a volver, pues Dios, por eso a veces hay personas que le piden y le piden a Dios y siguen allí, siguen allí. Pero Dios dice, mejor dejártelo para que eso te lleve a salvación. La lógica de Dios. Es mejor dejártelo para que eso te lleve a salvación. ¿Por qué? Porque eso te va a hacer orar. Porque si te lo quito, vas a hacer que tú vuelvas al mismo lodazal. Como alguna vez sucedió, una persona le preguntó al Señor que por qué no le sanaba y el Señor le dijo eso, que si lo volvía a levantar de su silla de ruedas donde estaba, se iba a perder nuevamente. Dios conoce los corazones, Dios conoce tus intenciones más íntimas y por eso tenemos que reexaminar y sondear los corazones antes de presentarnos a Dios. Tenemos que sabernos cómo nos presentamos ante el Rey de Reyes. No vamos, podemos engañarnos a todo el mundo, pero a Dios no lo vamos a poder engañar. Y eso es muy importante. Entonces, es muy importante saber que estamos en tiempo donde, así como Dios hizo con ese perfume santificar, Dios hoy puede tomar muchas cosas. ¿Para qué? Para nosotros darnos un beneficio. Ya no es con ofrenda, ahora es con nuestra fe. Con nuestra fe. Dice, nadie se ungirá con él, con ese perfume sagrado ese. Cualquier hombre que compusiere otro tal y diere de él a persona extraña será exterminado de su pueblo. ¿Cómo sería eso de que quien lo hiciera, lo diera a otro extraño? Perecía. Dijo más el Señor a Moisés, toma estos aromas, es a saber, estarte y onique, gálbano, odorífero e incienso, el más puro y transparente, de todo en igual porción. Y formarás un perfume compuesto por arte de perfume, de perfumería bien mezclado, puro y dignísimo de ser ofrecido. Y después de haberlo reducido todo a menudísimo polvo, lo pondrás delante del tabernáculo del testimonio en cuyo lugar yo estaré, te apareceré. Santísimo será para vosotros este perfume. Ahora sí saben qué quiere decir el perfume y por qué el Señor dijo, dejen que María me perfume la cabeza y los pies. No era simplemente cualquier perfume. Recuerden que dijo Judas, si ese perfume que es excelentísimo, es carísimo, lo hubiésemos vendido y darle ese dinero a los pobres, Pues no, es lo que significaba. Además el Señor dijo, ella está preparando. Porque recuerden que ese perfume era para qué, para santificar las cosas sagradas del templo y lo que estaba en el templo y para las cosas sagradas del templo. Jesús iba a
ofrecer el santo sacrificio por todo. Estaba recibiendo ¿qué? Ese óleo. Además, él era el ungido que iba a ser sacrificado. Hola, Gordolindo. Bendiciones, hermano. Dice aquí entonces, y después de haberlo reducido todo a menudísimo polvo, lo pondrás delante del tabernáculo del testimonio, en cuyo lugar yo te apareceré. Santísimo será para vosotros este perfume. Tal confesión no la haréis para vuestros usos, por ser cosa consagrada al Señor. O sea, no es de uso ordinario, es para las cosas sagradas. Cualquiera que hiciere otro igual que para recrearse con su fragancia, perecerá en medio de su gente. O sea, aquel que le pareció que es riquísimo para oler rico y para perfumar el lugar u otra cosa, perecería. O sea, las cosas de Dios que son sagradas, mira cómo es Dios tan estricto. Entonces, hoy en día, Dios no está utilizando perfume. Porque bueno, eso eran para el santuario. Pero mira que con esos perfumes podía santificar a una persona. Pero hoy Dios, si nosotros necesitamos el auxilio de cosas en nuestra vida, tenemos los alimentos, tenemos el agua, tenemos el aceite. Y podemos utilizarlo a favor nuestro. Si lo presentamos a Dios. Presentemos todo a Dios para que vea Dios que puede hacer que con ella cosas maravillosas. Si tú estás enfermo hoy, yo te invito que hoy, con la fe, el agua. A veces la medicina hoy está enfermando más. Preséntale a Dios con fe el agua y te tomas en ayuna 3 sorbos, uno en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Y le oras a Dios y le pides que se convierta en la medicina que tú necesitas. Los que son diabéticos, los que son. Pero tienes que hacerlo con fe. Y con un corazón dispuesto para Dios. Porque si tienes un corazón que está esperando sanarse para volverse a los ardores del mundo y a la perdición del mundo, no vamos a obtener absolutamente nada. Así que es importante las intenciones, porque si no, no vamos a recibir nada de Dios. Bueno, aquí terminamos el capítulo 30 del día de hoy. Espero que haya sido de gran edificación para ustedes.